Consejo Nacional Electoral de que no teníamos la respuesta, no teníamos ninguna notificación hasta anteayer, no teníamos ninguna notificación, entonces estuvimos preocupados qué es lo que pasaba en el Consejo Nacional Electoral. Sucede que con fecha 28 de septiembre, sí, con fecha 28 de septiembre a las 11 horas ya ha sido aprobada la candidatura, la inscripción de la candidatura del binomio, en este caso Ángel Tipantuña y Andrea Cajas para la prefectura de Cotopaxi en la lista número 5. Sucede que habría notificado, pero habrían notificado en un correo electrónico erróneamente y por eso que no habría llegado la notificación. Y sin embargo, el día lunes recién tuvimos ¿Podría considerarse un error de buena fe de pronto? Posiblemente, y no lo estamos acusando de ninguna manera, sino que el día lunes recién oficialmente tuvimos conocimiento de esa resolución del Pleno de la Junta Provincial Electoral, en la que nos indican que estamos inscritos legalmente para participar en este proceso electoral. En mi caso, en calidad de candidato a la prefectura de Cotopaxi junto con la compañera Andrea Cajas. Eso es lo que ha ocurrido y todavía no nos han notificado a toda la lista, digamos, todavía no tenemos la notificación de los demás candidaturas a varias juntas parroquiales, a concejalías, todavía no tenemos, entendemos que en estos días nos notificarán. Así es que en ese escenario no conocemos todavía ninguna impugnación, en este caso a mi candidatura. Bueno, si ya están calificados ya no hay ningún tipo de inconveniente. Continúa adelante el proceso. Así es, en ese escenario, ahora sí decimos a la población de la provincia de Cotopaxi, según la inscripción de la candidatura nuestra en el Consejo Nacional Electoral, estamos ya promocionando en calidad de candidatos nuestra propuesta o nuestro plan de trabajo para la prefectura de Cotopaxi. En ese escenario hemos tenido una serie de actividades, tenemos una serie de recorridos, tenemos invitaciones a distintas parroquias, a cantones, a distintos sectores sociales, incluso a los pequeños empresarios aquí en la provincia de Cotopaxi, en la que no nos alcanzamos, por lo que estamos dividiéndonos para poder asistir a esas reuniones, en este caso con la compañera candidata a viceprefecta y también con los compañeros candidatos a alcaldes, concejales y a las juntas parroquiales en distintos cantones. Eso es lo que estamos haciendo. Repito, quisiera convertirme en 5 Ángel Tipantuña, no nos alcanzo, pero sin embargo hacemos ese agradecimiento profundo a la población de la provincia de Cotopaxi, quienes están absolutamente pendientes de nuestro accionar. En ese escenario también fui invitado por parte del expresidente Rafael Correa a Caracas, Venezuela. ¿Para qué? Para recibir capacitaciones, para hacer sección de fotos, sección de grabación de videos que se va a hacer promocionada en la campaña electoral y también una entrevista directamente con él sobre la problemática que ocurre particularmente en la provincia de Cotopaxi y cuál es la propuesta que nosotros estamos proponiendo para resolver esos grandes problemas que la provincia de Cotopaxi en este momento necesita. O sea, seguimos bajo la sombra de... Consideramos que nosotros, como somos tendencia política, más allá de movimiento o partido político, que hemos venido trabajando como tendencia política, que la gran mayoría de la población ecuatoriana, particularmente de Cotopaxi, que sufrimos de la tragedia nacional, en ese escenario consideramos que a esta campaña electoral debemos trabajar de forma articulada. Entonces, esa invitación que había tenido yo, por primera vez he tenido la oportunidad de conversar directamente como estamos conversando con usted, entonces yo considero que no sería ninguna sombra, sino que es un trabajo articulado que hoy más que nunca necesita el país y la provincia de Cotopaxi, particularmente en la definición de la propuesta política para la población, que una propuesta política que sea real, realizable, viable, legal, que no sea cualquier ofrecimiento político que suelen hacer muchos candidatos. Usted desde muy jovencito, tengo el gusto de conocerlo, también ha venido articulando políticamente y en ese marco ha sido testigo también de cómo estas 2 décadas, de alguna manera el movimiento indígena a cargo de la prefectura de la provincia de Cotopaxi, con su brazo político, ha sido que ha venido de alguna manera dirigiendo los destinos. ¿Ha habido la inversión necesaria? ¿Se ha salido de la pobreza? ¿Se ha reivindicado lo que siempre se ha venido diciendo que han sido excluidos? Ángel Tipantuña, desde cuando era muy jovencito, en realidad, ha sido una persona tajante, firme, frontal y ha venido cuestionando una serie de dificultades, diríamos, en la administración de la prefectura, particularmente aquí en la provincia de Cotopaxi. Por eso que en momento determinado yo fui perseguido por una cierta cúpula dirigencial del movimiento indígena de Pachacútec aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Por qué? Por decir las cosas de frente, por decir las verdades, por cuestionar una administración realmente que era y sigue siendo incapaz. En ese escenario, nosotros no estuvimos de acuerdo jamás con ofrecimientos de campaña como cualquier otro partido político tradicional que se cuestionaba y convirtieron lo mismo. Y decíamos nosotros que estaban dando pan para hoy, hambre para mañana, y decíamos que solamente era un ofrecimiento de campaña como cualquier otro partido político, es decir, iban y juraban diciendo que vamos a hacer la carretera esta, el riego este, pero que jamás hacían. Uno de esos es mi comunidad. En mi comunidad, Cuturibí Chico, cada campaña electoral venían a ofrecer que vamos a hacer esta carretera. Esa carretera ya ha pasado más de 22 años, estimado licenciado, hasta ahora está abandonado. Esa es la realidad. Entonces, nosotros decimos, como parte de la población de los pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente aquí en la provincia de Cotopaxi,
que la participación de casi un cuarto de siglo de Pachacutic en la prefectura habrían administrado casi más de 500 millones de dólares. Pero el resultado es que aquí en Cotopaxi la gran mayoría de la población de la provincia siguen siendo abandonados. Seguimos esperando con urgencia la llegada de la obra pública. Entonces, mire, casi un cuarto de siglo, casi 500 millones de dólares que habrían administrado Pachacutic en la prefectura. Nosotros hacemos una breve comparación, repito, con la hermana provincia de Tungurahua. Similar periodo, similar asignación presupuestaria. Tungurahua está bastante desarrollado, por ejemplo, con el tema de vialidad, riego, fomento productivo, generación de emprendimiento, generación de empleo. En Tungurahua no hemos visto prefecto destituido por corrupto, no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenidos, no hemos visto. Y sin embargo, la provincia está modestamente desarrollada. Pero aquí en Cotopaxi ocurre al revés. Aquí en Cotopaxi, en vez de que la población de Cotopaxi sea atendido con obras emergentes, que llegue la obra pública oportunamente, aquí lo que ha ocurrido es prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenido. Sin embargo, hay atraso de la provincia. Entonces, yo me atrevo a pensar, y la población se pregunta, ¿qué pasó con la plata? Y decimos, ¿dónde está la plata, estimado licenciado? Decimos a la provincia, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el cusque? ¿A dónde se fue esa plata? Entonces me atrevo a pensar que presumiblemente esos dineros de la población de Cotopaxi posiblemente están yendo en hechos de corrupción, y eso tenemos que parar ahora. Es decir, de estas cuentas que se hacen casi 500 millones de dólares en 2 décadas y más, ¿esto habla de alguna manera de la inoperancia que hemos tenido en la administración de los recursos? Nosotros consideramos que en efecto hay varios parámetros para determinar o para evaluar, digamos, el accionar de la prefectura o de las autoridades de la prefectura en Cotopaxi. Uno, por supuesto, es la incapacidad, la inoperancia. A esa conclusión llego yo. Porque recuerde que varias autoridades de Pachacuti, con todo el debido respeto, no todos, han demostrado su total incapacidad, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Es que fue totalmente desastroso. Lo que son buenos es para pactarse con la derecha, para sacar canonjías para eso, pero realmente son para socios, operativizar adecuadamente la obra pública para la población. Pero no son socios activos con la Revolución Ciudadana en el Parlamento. Somos un bloque numeroso, no somos mayoritarios, pero somos un bloque numeroso que viene actuando de forma consecuente, que alguna vez ya hemos tenido que conversar y que posiblemente, ojalá, cualquier momento nos regalará un espacio para debatir exclusivamente sobre la accional en el Parlamento Nacional. Entonces, en este momento, ¿qué quiero decir? Que particularmente en la prefectura considero que ha habido total incapacidad, pero también total accionar político dirigido, direccionado, porque recuerde, cuando el César Humajinga fue 3 veces prefecto, cerca de las campañas electorales, ¿qué hacía? Iba a entregar borreguitos, cuisitos, vaquitas, cuando ni siquiera todavía estaba implementado el riego en la provincia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ese ganadito, borreguito, todo esto se han terminado. Incluso recientemente escuché en uno de los medios de comunicación cuando hacían comentarios de entrevistas, le decían, señor César, usted nos entregó vaca, borrego, sí, pero usted mismo vino a comer, decía. Por supuesto que así habría ocurrido. Entonces, en ese escenario, por eso que nosotros decíamos que estaba dando pan para hoy, hambre para mañana, que no era una política sustentable, sostenible a lo largo del tiempo y que permita generar desarrollo económico. Entonces, que ahora ese tipo de personajes que estén pretendiendo nuevamente a estar en la prefectura realmente es inaceptable. Repito, por ejemplo, el César Humajinga, que fue prefecto por 3 veces y en tercera ocasión fue destituido de su cargo y que posteriormente fue asambleísta por Pachacuti, y luego ¿qué hace? Traiciona a las bases de Pachacuti, a las bases del movimiento indígena, y se va por una organización política de derecha que están completamente pactado con este gobierno y que le pactaron con el gobierno de Moreno, que hoy enteramos, señor licenciado, no lo digo yo, y que tiene que saber la población de la provincia de Cotopaxi, que la campaña de Suma presumiblemente habría sido financiado por el patrón, es decir, por las platas de narcotráfico. No lo estoy diciendo yo. El señor Norero, que tiene nexos con el señor Aliaga y otros. Eso es lo que habría ocurrido aquí en la provincia de Cotopaxi, y por eso, en caso Pujilí, a nuestro candidato José Arroyo, que tenemos una alianza política ya, habría ido a agredir con esas actitudes. Entonces nosotros vemos y observamos y entendemos, no a profundidad, pero narcotráfico así operativizaría, así funcionaría. Es decir, si me hablas en mi contra, tengo que ir a hacer callar. Eso presumiblemente estaría ocurriendo en... El narcotráfico financiando campañas electorales, como lo dijo también en algunas denuncias y lo corroboró un informe de Angostura, que la Revolución Ciudadana habría recibido recursos de la guerrilla para financiar la campaña electoral. Jamás fue comprobado, confirmado, así como ahora mismo. ¿Y ahora quién lo ha confirmado? ¿Usted lo confirma de Suma? No lo estoy confirmando, le estoy diciendo en base a una entrevista que hizo una exdirectora del sistema carcelario. En base a eso lo estoy diciendo. No lo estoy confirmando, por eso lo que estoy diciendo que presumiblemente habría sido financiado por el patrón que se le llamaban. Entonces,
anteriormente una serie de acusaciones que nunca fue comprobado, pero sin embargo estamos diciendo a la provincia de Cotopaxi o estamos alertando sobre esa situación. Entonces, ¿cómo podríamos entender en la provincia de Cotopaxi los mismos de siempre, quienes han estado, ya quienes son parte de casi un cuarto de siglo de una administración tan ineficiente en la provincia de Cotopaxi, pretendan regresar? Por eso que nosotros decimos, ya basta de los mismos. Permítame, vamos a desarrollar una primera pausa. Ángel Tipantuña, candidato a la prefectura de Cotopaxi, auspiciado por la lista 5 Revolución Ciudadana, nos acompaña en esta mañana. Volvemos, no se vaya. Retomamos el diálogo. En esta mañana nos acompaña Ángel Tipantuña, él es candidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi, lo auspicia la Revolución Ciudadana, lista número 5, por cierto. Está habilitado el 2-803-366 para que usted, amiga y amigo televidente, también pueda participar junto a nuestro invitado. De este análisis hecho al inicio, de alguna manera, ¿cómo ir corrigiendo? ¿Cómo corregirlo? ¿Qué hacer en función precisamente de que los recursos que se asignan por parte del Estado ecuatoriano, igualmente los recursos propios, los pocos que recauda el GAT provincial de Cotopaxi, puedan ser invertidos de manera eficiente, transparente y por sobre todo también con apego a los principios de no robar, no mentir, no ser ociosos? Sí, en efecto, ese principio, digamos, que se decía no ser vago, no ser ocioso, no ser ladrón, amayuya, quilla, mashuga, prácticamente ahora habría convertido en al revés, que recientemente uno de los asambleístas de Pachacuti decía, si roban, roben bien, agarren bien, lleven todo lo que pueda. Entonces, como que ha convertido al revés ese principio. Nosotros no profesamos necesariamente esos principios como se lo han dicho, sino que nosotros hacemos las cosas en la práctica, y por eso que nuestra honestidad a lo largo de todo este caminar, no tenemos ninguna mancha, no tenemos cola que nos pise, como yo suelo decir. En ese escenario, por supuesto, la capacidad de gestión y la capacidad operativa con profesionales que no necesariamente estén apadrinados por X y Z partido político, sino que tengamos técnicos realmente profesionales en el equipo administrativo en la prefectura. Con eso se puede eficientemente hacer la administración pública y entregar la obra pública con agilidad dentro de los tiempos establecidos por la norma legal, y para que la gente tenga la posibilidad de recibir esa obra pública en los sectores sociales en la provincia de Cotopaxi. Pero aquí viene un tema. El tema es que aquí en Cotopaxi han hecho algo, sí. Nosotros decimos que han hecho la vialidad, han hecho riego, sí, pero como sabemos decir en el sector indígena, han hecho chaupi chaupi. Vale, es decir, han hecho a medias, han hecho como quiera. Recientemente una obra de vialidad que se inauguraron en el norte de la Tacunga, después de 3 meses ya está destruido varias partes de esa vía. Es decir, por eso es que decimos, han hecho como quiera, han hecho a medias. Nosotros haremos de forma técnicamente planificado con la participación de la ciudadanía, de las comunidades, para que la obra quede bien hecho. Pero un elemento ahí, el tema es cómo vas a cortar hechos de la corrupción, que la corrupción está hecho callos en la prefectura. Eso hay que paralizar, es con la participación real de la ciudadanía, para que los barrios, los sectores populares participen directamente en el observatorio, para que de esa manera puedan intervenir directamente en todos los procesos y que ellos sean observadores en estos procesos. Aquí en la provincia de Cotopaxi no es ahora, no es porque estoy de candidato ahora, me pronuncio de esta manera en contra de una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti aquí en Cotopaxi. Usted es testigo. Desde cuando yo era muy jovencito he tenido que enfrentar a esa gente, diciendo las verdades, desenmascarando públicamente a esa gente. Entonces, no es ninguna novedad. Ahora, por otro lado, no es que estamos saliendo de un grupo de corruptos yendo a otro corruptos, no. Solamente le quiero decirle a la población de Cotopaxi que hagamos una breve comparación. En el gobierno de Rafael Correa, ¿cómo era el país? Y con gobierno de Moreno, Lazo, ¿cómo está la situación? Así en breve le digo. La situación trágica que vive el país ahora. El tema de seguridad está completamente abandonado, por eso que hay derramamiento de sangre todos los días en las calles del país, no se diga en el sistema carcelario. El sistema de salud está completamente destruido, abandonado. Ayer en la mañana tuve que estar en el hospital, a las 4 de la mañana en el hospital de Liz aquí en La Tacunga. A las 4 de la mañana, no hay personal, licenciado, no hay médicos. Nos vamos a ver cada consultorio médico en el hospital, no hay. Y cuando uno se reclama es porque están atendiendo a otro paciente de emergencia de igual manera, y el resto tiene que seguir esperando y esperando y esperando. Y finalmente hemos tenido que esperar y tiene que mandar una receta que tenemos que comprar afuera toda la medicina. Ahora vayamos por el tema. Está la situación. Vayamos por el tema de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Y lastimosamente esa es una pugna de bandas por territorios. ¿Desde cuándo se permitió, o desde cuándo? Eso no es reciente. Eso viene de años, precisamente la infiltración del narcotráfico en el país. Mire, y de igual manera hagamos una breve comparación. En el gobierno de Rafael Correa, uno de los países más seguros, en segundo lugar, era Ecuador. El país más seguro. ¿Por qué?
Porque en ese gobierno el sistema carcelario, ¿quién estaba a cargo del sistema carcelario, de la administración del sistema carcelario? Era el Ministerio de Justicia, articulado con ECO 911 por temas de seguridad. Y nuestro Policía Nacional estaban equipados, tenían vehículos patrulleros, tenían motos, tenían equipos de comunicación, tenían las UPCs modernos, es decir, tenía presupuesto, tenía buenos equipos. Ahora, ¿cómo está? Recientemente, hace meses atrás, en Pujirí hacían una recolecta para comprar una batería para poder poner a un patrullero que pueda funcionar. No hay combustible para patrulleros. Los vehículos no han hecho ni mantenimiento correctivo. Permítame, Ángel, cogiendo también lo que nos dice la amiga televidente, vemos la inseguridad que vivimos. ¿Qué hacer si se llega a la prefectura? Mire, una cuestión que dijo la amiga televidente, muchísimas gracias por su comunicado, desde luego, eso significa que estamos sintonizados con la propuesta política nuestra. Primero, la propuesta nuestra está presentada ya en el Consejo Electoral, efectivamente, como dice el licenciado, pronto ya tendremos que hablar exclusivamente de las propuestas, de los proyectos, qué es lo que proponemos cada uno de los candidatos, en este caso para la prefectura de Cotopaxi. Decirles que, o sea, todo se lo culpa, ¿no es cierto? Los 14 años. No es 14 años, son 10 años, lamentablemente, ya. Pero ahí solamente hagamos una comparación. Supongamos que antes era mal. Entonces ahora estamos mejor. Entonces deberíamos decir, ahora estamos extremadamente bien. No, hoy estamos extremadamente jodidos, digamos. Nadie tiene la certeza de salir de la casa y regresar vivos. Nadie tenemos esa certeza. Entonces, denuncio lo que decía el tema de seguridad. Ese es lo que han destruido. Entonces, aquí hay una incapacidad, hay una destrucción del sistema de seguridad en este país. Por eso que ocurre como está. ¿Quiénes son los responsables, licenciado? ¿Quiénes son los responsables? Desde luego este gobierno es el responsable directo de todo lo que pasa en este país, pero también sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de este gobierno que no permitió la destitución del presidente Guillermo Lasso en el marco del... Y esa era la solución, destituirle y estábamos mejor. Ese es uno de los caminos para resolver. Entonces, en este caso, aquí en la provincia de Cotopaxi, por supuesto, no es la competencia directa de la prefectura el tema de seguridad porque es del gobierno central. Pero el prefecto... Pero así nos la pasamos, no es mi competencia, no es mi competencia, pero y no hacemos nada y seguimos cuestionando. Por eso lo que yo quiero señalar es que, siendo que no es nuestra competencia de seguridad, es del gobierno central, nosotros no vamos a quedar cruzados de manos. Nosotros vamos a tener la mesa técnica interinstitucional para que todas las autoridades tengamos la posibilidad ahí de ponerle la cara, de poner la propuesta para resolver este problema de inseguridad, de empleo, entre otros temas. Retomamos el diálogo. En esta mañana nos acompaña el licenciado Ángel Tipantuña, candidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Le auspicia la Revolución Ciudadana, lista número 5. Decía, licenciado, el tema de la sombra, cobijarse de quién está sentenciado, de quienes tienen que responderle al país, parece que va resultando negativo hasta el momento. Había 2 llamadas anteriores a la cual debo agradecer el comunicado de la ciudadanía. Solamente decirles que lamentablemente las mentiras publicadas por varios grandes medios de comunicación de cobertura nacional ha hecho que genere ese odio y yo lo entiendo. Pero no son mentiras, son sentencias. Lo que yo puedo decir es que si en verdad existiere, porque ahí se habló de no sé cuántos millones de dólares, etcétera, etcétera, si supiéramos de eso, ahora la fiscalía está en manos del gobierno. Anteriormente la fiscalía estuvo en manos de Morena, entonces presenten la denuncia ante la fiscalía y hagan el seguimiento debido. Ahora, también se decía que las leyes de hecho por Correa, vea, ya hasta 5 años, el presidente Correa está 5 años fuera de la presidencia. Entonces cada ley, después de 2 años ya debe ser modificado, reformado, entonces no han reformado. Entonces estos son los responsables de toda la tragedia que pasa en el país. Permítame, Ángel, tenemos llamado telefónico a quien está en línea. Buenos días, ¿y usted qué opina? Buenos días, señor Cayetano. Buenos días al señor candidato. Bueno, la verdad, yo quiero felicitarle al señor Ángel Tipantuña y la verdad, nosotros como gente joven que hemos visto, hemos palpado todos los beneficios de lo que hemos tenido, lo que es en el periodo del señor Rafael Correa, nosotros estamos muy agradecidos. Obviamente, no, que habrá criterios que de gente de pronto que ellos no están de acuerdo con los cambios, pero nosotros como jóvenes, que les recuerdo que esta época es de la gente joven, que nosotros tenemos la visión para ver y ver qué esperan para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, qué queremos para eso. Ahora, comentaba el señor que decía que quieren los mismos y los mismos. El compañero Ángel Tipantuña no le he visto yo en la prefectura. Entonces, nosotros necesitamos de innovar con eso. O sea, no, como digo, no vamos a estar buscando los peros, los mismos, como decía, no, sino nosotros necesitamos resultados. Entonces, por eso yo le felicito, compañero. Yo creo que de mi parte y de la gente joven tiene nuestro respaldo. Vamos por ese cambio y aspiro y anhelo, porque no quiero que otra vez esté ese Pachacuti, otra vez con la misma corrupción. Como dicen, los mismos ya estaban en la candidatura. ¿Y qué hicieron? Nada. Entonces nosotros necesitamos resultados. Cuente con nuestro apoyo. Yo, como digo, no estoy netamente en lo que es la política, pero yo sí veo que tengo futuro con el señor Tipantuña. Excelente día y muchas gracias, señor. A usted, gracias por el llamado telefónico. Sí,
Allí viene el tema, las pasiones, lastimosamente en época de campaña electoral, se encienden y esto hay que aprender a sobrellevarlo. Hablemos un poco, ejes que se priorizan dentro de su plan de trabajo. En efecto, nosotros creo que fuimos una de las organizaciones políticas, y en este caso mi candidatura, el que más ampliamente socializó, el que trabajó con varios sectores en toda la provincia, la elaboración de nuestro plan de trabajo para la prefectura de Cotopaxi. Incluso hicimos en vivo el pedido de ideas, propuestas para nuestra definición del plan de trabajo para la prefectura, y por eso que a través de redes también hicimos varias actividades. Así que nuestro plan de trabajo tiene que ver primero el diagnóstico, cómo está la situación problemática en la provincia de Cotopaxi, por qué las obras no habrían llegado y cuál es la gestión, cuál es la evaluación, digamos, de la prefectura en este casi un cuarto de siglo. En función de eso, como hay un problema, tenemos que ver la solución, y la solución es que nosotros tenemos dentro del plan de trabajo 5 grandes ejes que va a englobar al resto de subejes temáticos para trabajar. El primer eje para nosotros, licenciado, es el tema de riego. Aquí en la provincia de Cotopaxi, según el diagnóstico, según varios estudios, incluso uno de ellos del CESA, es que Cotopaxi tiene más de 9.000 metros cúbicos de déficit de agua. Entonces, ¿de dónde vamos a tener agua? Cada vez el agua se reduce. Entonces, luego nosotros tenemos el tema de gestión ambiental en la provincia de Cotopaxi desde la prefectura, ya que extraoficialmente conocemos que la dirección de gestión ambiental en la prefectura no había ni siquiera gastado los recursos de ese presupuesto existente. Entonces, cuando las comunidades, cuando los sectores altos en los páramos se necesita con urgencia la intervención, ¿para qué? Para el cuidado. La Constitución de la República nos garantiza a todos los ecuatorianos la participación política. Y esta también permite la creación de movimientos y partidos políticos para ese ejercicio ciudadano. En ese marco, creo que deberemos aprender a ser sumamente tolerantes. ¿Qué decirle al amigo televidente? Sí, en efecto, algo dijo el tema de las escuelas, que habrían cerrado las escuelas, que las unidades de milenios que no sirve, que estarían destruidos. Déjeme decir al amigo televidente, si a 5 años Rafael Correa ya no está en el gobierno, Rafael Correa ya no puede seguir haciendo obra. Ya no puede seguir estando atrás de la escuela, de las unidades de milenio. Ya no puede estar atrás en este caso, de la cárcel. Es de otro gobierno. Es decir, este gobierno y el otro, el Moreno, no dio el debido mantenimiento. No dio continuidad a la obra pública. Por eso que está destruido. Y por eso que antes decía, incluso en el gobierno de Rafael Correa, por tema de seguridad, para garantizar seguridad, incluso había UPCs modernas, que ahora vemos que en varios medios de comunicación, en algunos UPCs había sido convertido como especie de hotel policial. Hasta ese nivel hemos llegado. Entonces, nosotros tenemos una propuesta política para la provincia de Cotopaxi. Sin efecto, licenciado, un día tenemos que sentar a desarrollar de forma detenida, mesurada, para conversar sobre ese tema de propuesta. Pero hoy, por el honor al tiempo... Sí, son en términos generales. Habrá el programa ya rumbo a las urnas y ahí iremos desguazando de alguna manera el planteamiento sobre la tabla de drogas que sigue vigente. Vea, aquí en el Ecuador, los expertos han señalado, uno de ellos, el doctor Pedro Granja, ha señalado que no existe tabla de consumo de droga. No existe, ha dicho él, explicado detenidamente. En el eventual escenario, digamos que existiría, digamos que Correa habría hecho una ley. Repito, Correa ya no está pues 5 años. ¿Por qué no reformaron la ley? O sea, tanta es la cantaleta, tanta es la sinvergüencería de la gente del gobierno actual y del gobierno de Moreno. O sea, si es que en verdad hubiera habido esa tabla, hubiera habido las leyes mal hechas, ¿por qué no reformaron? Tenían mayoría. Licenciado, en el gobierno de Moreno, mayoría estaban contra Correa, con todos los traidores que se fueron. Tenían que haber reformado. Una ley orgánica tiene para ser reformado después de 2 años. Y ahora ya, ¿cuánto estamos? 5 años. O sea, tanta es la cantaleta. Entonces, yo decirle a la ciudadanía, no dejemos llevar sobre lo que dice alguien, o sobre lo que dice a alguien de los grandes medios de comunicación. Repito, si la ley estuviera mal, después de 2 años ya tenía que ser reformado. Ya estamos 5 años, ni siquiera han reformado y solamente hablan. Sí, este espacio está diseñado precisamente para la participación de la colectividad y esto es importante porque aquí privilegiamos la libertad de expresión. Ellos son los que ponen también de alguna manera la agenda. Reitero, habrá ya la posibilidad en rumbo a las urnas, analizaremos los planes de trabajo presentado por cada uno de los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular. Licenciado Tipatuña, agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Añadir algo en la parte final, bienvenido. Toque shungumanta yupechan, licenciado Caipachata Karashkamanta, Chinayate Kayanchi, Kaitokoy, Kaikotopaxi Marcape Causa Runa, Mashikunata, Kai elección Pegatoco y Meguangorina Ganchi. Decirles a la provincia de Cotopaxi, agradecerle el espacio.
Sí, en efecto, estos son los espacios que permite debatir la política, debatir la situación que vive la provincia de Cotopaxi y también debatir una propuesta alternativa. Así es que un fuerte abrazo a toda la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias. Llegamos con esto a la parte final. Gracias una vez más la presencia de Ángel Tipantuña, reitero, candidato a la prefectura de Cotopaxi, lo auspicia la lista número 5, Revolución Ciudadana.